Lo prometido es deuda. Quise empezar con esa frase porque yo sé que les debo los últimos 2 capítulos del libro, así que quiero empezar con ello. Hoy vamos a leer todo el capítulo 11. Quiero de una vez tomarme el tiempo para poder hacerlo y no hacerlo como por episodios porque mejor que se complete la historia, ¿va? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Muchas gracias por esperarme tanto tiempo. Ay, bueno, por fin estamos de vuelta y el día de hoy continuaremos con el capítulo 11 que se llama Cantando las alabanzas de Dios. Y como saben, ya vamos por los últimos 2 capítulos. Y después de eso hay un libro fantástico que quiero compartir con ustedes, que quiero que sea sorpresa. Y es por eso que no les quiero revelar todavía el título, pero seguro va a ser extraordinario. Así que comenzamos. Cantando las alabanzas de Dios. El sábado fue un día agradable de trabajar juntas, preparando comida para el domingo y limpiando la casa. Risas alegres llenaban a menudo la casa a través del día. Sara apenas podía esperar el domingo en la mañana, cuando otra vez tendría la oportunidad de llevar a su hija al culto con ella. Su gozo rebosó mientras Dorcas hablaba con el hermano y la hermana Benner, pidiendo su membresía otra vez en la iglesia de los Pinares. El ministro y su esposa se regocijaron, animando a Dorcas a la fidelidad. Le explicaron la necesidad de una confesión pública y un periodo de 6 meses de prueba, lo que Dorcas gustosamente aceptó. Dorcas fue a la casa con su madre para la tarde. Su corazón sentía más libre de lo que había sentido por muchos meses. Pronto después de las 3 de la tarde, la madre se acostó para descansar. Dorcas decidió dar un paseo por el huerto para revivir algunas de sus experiencias de infancia. Tomó un abrigo y unas botas y salió al aire fresco. ¡Ah! Es tan bueno estar en casa otra vez, pensó respirando profundamente el aire helado. Estaba vagando entre los árboles en el huerto cuando oyó el ruido de grava crujir en la entrada. Dorcas se volvió para ver si era alguien que conocía y se estremeció al ver a Marcos bajarse de un salto de su carro. ¡Oh! ¿Dónde se podría esconder? Pero él ya la había visto y se dirigía hacia ella. ¡Oh! Si tan solo no me hubiera visto. Entonces me escondería hasta que él tocara la puerta y se levantara mamá, pensó con desesperación. No lo quiero ver sola. Pero era demasiado tarde. Ya la había visto. Ella no se podía esconder, tampoco podía llegar a la casa antes de que él la alcanzara. Desesperadamente, Dorcas trató de poner en orden sus pensamientos. Ni había pensado en esa posibilidad. La razón por la cual había venido a la casa para el fin de semana fue para no tener que enfrentarse con él en Germantown. Pero ahora aquí estaba. ¿Y qué debía hacer? Mientras todavía estaba tratando de decidir cómo acercarse a él y qué decirle, Marcos llamó alegremente. «Hola, Dorcas. Realmente me diste el esquinazo, ¿verdad? Ni siquiera me dijiste dónde podré encontrarte». Avanzando unos pasos más cerca, se detuvo en seco, notando su disgusto obvio. El entusiasmo de su propia confianza en sí mismo cambió rápidamente a una sobriedad. «Dorcas, recibí tu carta y he venido a hablar contigo al respecto». Esperó la respuesta de ella. Dorcas respiró a fondo. «No tengo más que decir», dijo en una voz suave pero firme. «Bueno, yo sí», dijo él casi impaciente. «Vamos a la casa, Marcos», lo invitó con vacilación. Pasándole de largo dirigiéndose a la casa, Dorcas claramente le indicaba su intento de rehusar hablar más sobre el asunto. Él de mala gana la siguió. «Dorcas», imploró, «espera, prefiero hablar aquí afuera. Entonces, cuando hayamos llegado a un acuerdo, entraré para pasar la tarde si así lo deseas». Dorcas se volvió y miraba a Marcos perdidamente. ¿No había hecho suficiente clara su decisión? «Marcos», le dijo, dirigiéndose otra vez hacia la casa, «he dicho todo lo que tengo que decir. No hay nada más que hablar». Cuando ella siguió caminando, él la siguió. «Eso no es justo, Dorcas. ¿No podemos entrar lo suficiente en razón para hablarlo juntos?».
Entonces me iré si así lo deseas, añadió en un tono ofendido. Dorcas, entiéndeme. Fui conmovido por tu sinceridad en la carta. Yo también lo quiero hacer diferente. Quiero ser todo lo que quieres que sea. Su tono era tan suplicante como lo pudo hacer. Pero Marcos, lo hemos hablado antes y no podemos llegar a un acuerdo que nos satisfaga a los dos. No, esta vez es el final. Dorcas subió al porche al momento que su mamá llegó a la puerta. La madre se detuvo abruptamente mirando de Dorcas a Marcos. Pensé que escuchaba un carro aproximarse y vine a ver quién era, explicó. ¿Esperabas una visita?, le preguntó a su hija. Dorcas movió la cabeza y se dirigió hacia la puerta. ¡Dorcas!, llamó Marcos. Por favor, ¿esperarás lo suficiente como para que yo me exprese? Cuando Dorcas se paró al lado de su madre, él continuó. Como dije, estaba contento por tu carta. Me conmoví mucho. He estado pensando en serio en cuanto a lo que escribiste. Me gustaría hablar de esto y entonces desapareceré de su vida si así lo deseas. Mientras ella dudaba, él añadió. Solo es razonable. No has sido justa conmigo. No, contestó Dorcas. No pienso que he sido injusta. Te he hecho saber antes cómo me siento. Tú a menudo has tenido una oportunidad de contestar por ti mismo, pero si deseas decir algo más, puedes entrar. No pienso que mamá se opondrá, pero rehúso salir y discutirlo más. Viendo que su reserva estaba menguando, que por lo menos estaba dispuesta a escuchar, él decidió aprovechar su oportunidad de pedirle un poco más. Dorcas, si me tengo que expresar, preferiría hablar contigo a solas. ¿Irás a un paseo conmigo? Te traeré de vuelta tan pronto como desees. Pero la verdad es que yo tengo todo el derecho de pedir una plática privada, puesto que estamos comprometidos. Está bien, asintió ella de mala gana. Me iré contigo por 30 minutos hasta que tengas tiempo para decidir lo que tienes que decir. Yo quiero estar de regreso aquí para ir a la iglesia con mamá. La madre miró inquisitivamente de Dorcas a Marcos. Hasta ahora no había interferido. Viendo que Dorcas estaba aturdida y confundida, la madre intervino, hablando primero a Marcos. Si quieres hablar con ella, allí está el cuarto. Te doy permiso para entrar unos minutos. Prefiero que ella no acepte tu sugerencia de salir para un paseo hasta que haya tenido tiempo para pensar y orar al respecto. Ella te ha declarado sus convicciones y ha hallado que las tuyas difieren de las tuyas. Dorcas estaba obviamente nerviosa. Espere, mamá, empezó ella vacilando, entrando adentro y haciéndole señas a su madre que la siguiera. Mirando atrás, dijo, «Un minuto, Marcos». La madre cerró la puerta tras sí. «Solamente esta vez, mamá. Yo no estoy cambiando mi mente, por lo menos no hasta que él haya probado ser más sincero. Pero creo que tiene razón en decir que es justo darle una oportunidad de expresarse. Dorcas, no pienso que tal paso sea sabio. ¿No has hecho eso varias veces ya? Solamente una vez más, suplicó Dorcas. No voy a empezar a noviar otra vez. No lo quiero dejar con sentimientos heridos. Yo pienso que él está considerando mi punto de vista, puesto que está convencido de que estoy tomando las cosas en serio. La madre estaba moviendo su cabeza. Él puede entrar, pero no vayan a dar un paseo. Al hacerlo una vez se puede convertir en varias veces. Tú no estás en condiciones emocionalmente para hablar sobre las cosas ahora. Mamá, solo esta vez, por favor, dé su consentimiento. Entonces esto es el final. La madre solamente negó con la cabeza otra vez. En su voz suave y temblorosa, el abuelo se unió a la conversación. Yo permití los deseos de tu madre en contra de mi voluntad una vez, solamente una vez, y desde entonces me he estado arrepintiendo. Honra a tu madre, Dorcas. Mamá, él está esperando. ¿Qué le debo decir? Que entre si tiene algo que decir, replicó la madre suave y firmemente a pesar del ruego de Dorcas. Quiero ser justa. Lo estabas cuando escribiste. Dile firme y amablemente que nada ha cambiado. Dorcas abrió la puerta. Escucharé lo que tengas que decir, le dijo trémulamente, pero no esperes que cambie mi mente. Marcos sonrió y se dirigió al carro, entendiendo que ella estaba dispuesta a ir con él. Dorcas se miraba confundida, indecisa, y entonces lo siguió.
Olvidando la cena, la madre y el abuelo tomaron tiempo para orar juntos por Dorcas. Era tiempo de ir a la iglesia, pero esperaron. Pronto será tarde, dijo el abuelo pacientemente. ¿Qué debemos hacer?, preguntó la madre. Su corazón estaba ansioso por su hija. Pienso que no hay razón ninguna para esperar más tiempo. Si ellos quieren ir a la iglesia, llegarán. Si no, no hay ningún valor para que nosotros faltemos también. Ella se dirigió a su cuarto para conseguir las llaves. Antes de que comenzaran a cantar el primer himno, ayudó a su padre a entrar en la iglesia, que ya estaba llena. Marcos y Dorcas no llegaron. Pronto después del culto, Sara ayudó a su padre a subirse al carro. Ella tenía que tener una buena plática con Dorcas esa noche. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, el carro de ella no estaba allí. Entrando en la casa, se dieron cuenta de que ella había entrado y salido otra vez. Sara se resolvió ir a la casa del abuelo Bender el lunes por la tarde para hablar con su hija. Dorcas no estaba en casa, y Rubén Bender no tenía idea de cuándo regresaría. Tampoco sabía dónde se había ido. Le diré que estás ansiosa de hablar con ella, se ofreció él. No había necesidad de esperar. Sara tristemente condujo su automóvil a la casa. Día tras día esperó alguna palabra de Dorcas. El siguiente fin de semana esperó impacientemente. Otra vez se vio desilusionada. Un domingo por la tarde, los Benner fueron a Germantown para ver si podían hallar una oportunidad de hablar con Dorcas. Otra vez ella no estaba en casa y los Bender no tenían idea de dónde se encontraba o cuándo regresaría. Sara meditaba muchas veces en el placentero fin de semana que había pasado con su hija. Pensaba en las verdades hermosas que habían aprendido de Isaías 61. Valientemente trató de mantener un corazón alegre y un semblante contento. Verdaderamente quería glorificar a Dios. Con gran desánimo, Sara esperó impacientemente 3 largas semanas. Entonces una carta llegó. Querida madre, yo le amo. Empezaba la carta escrita a mano y deprisa por Dorcas. Sara se enjugó los ojos para que pudiera ver para leer. Espero que no se esté desanimando, pero después que Marcos y yo hablamos sobre las cosas, decidimos seguir con nuestros planes y casarnos esta primavera. Esto hará necesario mantener nuestra membresía aquí en la iglesia del Valle de Germantown si queremos tener una boda cristiana, lo cual queremos hacer. Nosotros intentamos servir al Señor fielmente. Espero que usted y el abuelo vengan a la boda. El abuelo Bender dijo que ellos estarían alegres de hacer los preparativos para la boda para ahorrarles a ustedes los gastos. Su hija cariñosa, Dorcas. Sara lloró. Cómo anheló y oró por el bienestar de su hija en los 3 meses antes de la boda. Al principio, después de haberse casado, Marcos y Dorcas llegaban a la casa una vez por mes, pero sus visitas eran tensas y pronto el tiempo se alargaba más y más entre ellas. Después del primer año, Sara raras veces veía a su hija y su yerno, y cuando lo hacía, su dolor solo aumentaba mientras veía los cambios en ellos. Era muy obvio que no estaban contentos. Entonces la pequeña Sara nació. La abuela Sara hizo el viaje para ver a su pequeña nieta. Los sentimientos de Sara eran agridulces mientras sostenía a la pequeña tocaya en sus brazos. Mamá, yo le puse su nombre, dijo Dorcas cariñosamente. Quiero que ella crezca para ser como usted. Pero mientras Sara miraba a la pequeña cara inocente, su corazón le dolió. Dorcas y Marcos frecuentemente discutían y no parecían tener un respeto piadoso el uno por el otro. ¿Qué hogar en que nacer un alma eterna? ¿Tiene que continuar afectando a las siguientes generaciones el escogimiento equivocado de mi juventud? Sara meditaba tristemente mientras manejaba de regreso a la casa. Antes de que muchos meses pasaran, el hermano Benner hizo un anuncio que acabó de romper el corazón ya dolido de Sara. Nosotros hemos estado recomendando que nuestros padres no dejen que sus jóvenes se asocien con los jóvenes del Valle de Germantown en sus actividades sociales. Queremos reforzar esto hoy. A los jóvenes,
Les haremos a ustedes responsables si son hallados participando en cualquier actividad de Germantown. Al participar en sus actividades, no pueden ser miembros aquí. Nos hemos enterado de que ellos están invitando a jóvenes mundanos a sus reuniones y en estas reuniones participan en bailes y bebidas sociales y muchas otras maldades del mundo, de las cuales nosotros tenemos que guardar nuestra iglesia. Ahora Sara pudo entender mejor por qué Dorcas no había venido para verla en estos meses pasados y por qué cuando sí llegaban parecían tener muy poco en común. Así que la iglesia del Valle de Germantown actualmente había llegado hasta ese punto. Con razón, Dorcas y Marcos estaban envueltos en muchas cosas mundanas. Sara se preguntaba de los miembros más viejos, quienes ella estaba segura no aprobarían la situación, pero que muy poco podían hacer al respecto. Pensó en los fieles hermano y hermana Mast, cuán angustiados debían estar en sus corazones. Más tarde, esa misma semana, llegó una carta de Dorcas. Sara la abrió ansiosamente. Las cartas de su querida hija eran muy pocas. Incluidas en la pequeña carta estaban unas cuantas oraciones que Sara leyó con corazón dolorido. Mamá, Marcos y yo ya no vivimos juntos. Vivimos juntos durante 18 meses, aunque no estábamos felices. Él me está pidiendo el divorcio, pero yo rehúso firmarlo. Sara, como era su costumbre, cayó de rodillas para suplicar al Señor en una manera renovada por las necesidades espirituales de sus hijos. Se levantó otra vez refrescada por las promesas y la presencia de su Padre Celestial. En los meses que habían pasado, el abuelo Joder constantemente se debilitaba. Sara amorosamente le atendió, pero finalmente su cuidado llegó a ser tal que ella sola ya no lo podía hacer. Su hermano Santiago empezó a llegar para ayudar en la noche. 2 semanas antes de cumplir los 75 años, el abuelo se fue para estar con el Señor. Por 2 días, Sara trató sin éxito de comunicarse con Dorcas. Cuando Rubén Bender oyó de la muerte del abuelo Joder, él mandó un mensaje a Dorcas. Dorcas llegó a la casa con Sara de 6 meses, una nena alegre y gordita, pero Dorcas se miraba angustiada y cansada. Sara miró a su hija con corazón anhelante, pero hubo poca oportunidad durante el tiempo del funeral para pasar tiempo a solas con ella. Antes de salir otra vez para el valle de Germantown, Dorcas compartió algunas noticias que fueron alentadoras para Sara. Marcos ha regresado a la casa. Él hubiera venido al funeral, pero tuvo que trabajar. ¿Estás alegre de que haya regresado?, le preguntó la madre amablemente. Sí, admitió Dorcas. Yo le amo. Oh, mamá, oré por él. Está tan desanimado. ¿Qué de ti?, inquirió la madre mientras pasaba a la beba Sara al otro hombro. Dorcas rompió en llanto. Sé que ninguno de los dos estamos bien con Dios, pero mamá, la muerte del abuelo y el culto de hoy me han hablado mucho. Yo he seguido orando, dijo la madre suavemente. Yo sé que lo ha hecho, y a veces siento tal convicción que pienso que me volveré loca. Pienso por eso Marcos me dejó. Eso y la situación de la iglesia en Germantown. Él comentó de la iglesia allá, de que si él puede pecar y ser parte de la iglesia, es mejor seguir pecando y estar fuera de ella. ¿No asistías a la iglesia en ninguna parte? Dorcas, tú no quieres que esta hija inocente crezca de esta forma. Dorcas se detuvo mientras enjugaba los ojos. No, ninguno de los dos ha estado en la iglesia desde que Sara nació. Mamá, hemos pasado algunos tiempos difíciles y ambos sabemos que tenemos que arreglar nuestra vida con Dios, pero Marcos dice que no se unirá a la iglesia de Germantown otra vez. Cuando yo le sugerí que viniéramos por aquí, dijo que tal vez preferiría hacer eso. Pienso que él vendría conmigo en alguna oportunidad pronto si podría convencerle de que sería bien recibido. Los ojos de la madre brillaron a través de sus lágrimas. ¿Bien recibido?, dijo felizmente. Seguramente estará bien recibido. ¿Vendrán el próximo domingo para el almuerzo? Vengan a tiempo para el culto de la mañana. Le diré a Marcos acerca de su invitación y pueda que vengamos. Queremos que nuestra hija crezca en una iglesia que crea en la Biblia.
Estaré preparada para ustedes, le dijo la madre con una sonrisa alegre, y seguramente continuaré orando. Por favor, haga eso, lo necesitamos, dijo Dorcas con énfasis. El domingo llegó, y con él Marcos, Dorcas y la pequeña Sara. La abuela Sara se regocijó, encomendó a sus seres queridos a Dios y se aferró a sus fieles promesas. Calculamos salir a tiempo para llegar aquí primero y llevarle con nosotros a la iglesia, le afirmó Dorcas a su madre, alcanzándola a la pequeña beba. Estoy tan alegre. Sara se regocijó mientras abrazaba tiernamente a la pequeñita. Pienso que debemos salir inmediatamente. Tendremos bastante tiempo para visitar más tarde. Cuando terminaron de almorzar, la madre y Dorcas habían guardado las cosas. Hallaron a Marcos en la mecedora con la pequeña niña dormida en sus brazos. Una Biblia abierta estaba delante de él. Eso fue un buen mensaje esta mañana, empezó él inmediatamente. Yo había olvidado cómo es oír un buen mensaje. Oh Dios, perdónanos, casi hemos arruinado nuestras vidas. Dios perdona, le dijo la madre tiernamente. Él ha perdonado, dijo Marcos humildemente. Los dos nos hemos arrepentido y tenemos la intención de hacer un nuevo comienzo. Asegúrense de unirse a una iglesia que practique la Biblia. La madre animó a los jóvenes. Es demasiado difícil tratar de hallar su camino solos. Tiene razón, lo estamos intentando. Marcos y Dorcas asintieron mutuamente. Puede ver que nosotros ya hemos hecho algunos cambios en nuestro vestuario, añadió Marcos. Sí, lo noté, replicó la madre. Ya no participamos en las actividades sociales en las cuales estábamos envueltos con los jóvenes del valle de Germantown y de la comunidad. Nosotros mismos a menudo bailábamos y tomábamos en las fiestas en nuestro hogar, pero empezamos a reconocer que tal desenfreno estaba destruyendo nuestro matrimonio y ya no lo queremos hacer. ¿No pudieran mudar a esta área y estar alejados de las tentaciones de allá?, preguntó la madre. Estoy segura de que puedas hallar trabajo aquí. Los padres de Marcos ofrecieron que él se encargara de la finca de ellos cuando ellos estén listos para retirarse, añadió Dorcas. Ellos van a La Colina, que es una iglesia conservadora como la iglesia de los Pinares, pero eso está muy lejos. Ella miró ansiosamente a su madre. Y pueda que ellos no estén listos para retirarse sino hasta dentro de 10 años, añadió Marcos. No tienen más que 55 años ahora. ¿Por qué no hablan con hermano Benner?, sugirió la madre. Él les podría dar buen consejo. Hagámoslo, dijo Dorcas sobriamente. Estoy de acuerdo. Necesitamos hacer muchas confesiones y limpiar nuestro pasado aquí. No importa lo que hagamos de aquí en adelante. La madre, Sara, sintió como si su corazón reventara de gozo mientras Marcos se dirigía al teléfono y llamaba al hermano Benner. El hermano y la hermana Benner estuvieron dispuestos a llegar a hablar. ¡Qué tarde de lágrimas, confesiones y oración! Sara no sabía si se atrevía a tener esperanzas otra vez o no, pero seguramente su hija y su esposo parecían sinceros esta vez. Marcos y Dorcas llegaron a la casa cada domingo, asistiendo a la iglesia regularmente con su madre. Fielmente probaron la sinceridad de su compromiso y cumplieron con todas las normas de la iglesia. Dentro de un año se mudaron al área de los Pinares y fueron también recibidos como miembros en la iglesia. Años pacíficos y felices continuaron para la abuela Sara. Años de ser confortada por la pequeña nieta alegre que llevaba el nombre de ella, y varios niños más nacidos en el hogar de Marcos y Dorcas. Pero muchos más que el consuelo de hijos fieles, sus años fueron alumbrados con la bendición de Dios en su vida. En medio de su felicidad, todavía hubo causa de dolor. En 1961, su hija Rebeca, quien por todos estos años había sido una paciente inerte en el hospital del estado, dejó de existir. Pronto después de eso, una carta llegó de Samuel, trayendo gran gozo a Sara con su llegada, pero profunda preocupación con su contenido. Él escribió: Querida madre, estoy avergonzado por los muchos años de silencio. No esperaba angustiarte con la historia de mi vida. Ahora siento como si necesitara contártelo todo.
Pronto después de unirme al ejército, me casé con Nora, a quien conociste hace algunos años. Ella era una divorciada con 2 niños. Tuvimos una niña, pero no nos llevamos tan bien y pronto nos separamos. 2 años más tarde me casé con una joven quien me engañó. Se llevó mi dinero y me dejó después de solo 3 semanas de casados. No la he vuelto a ver. Ahora estoy casado otra vez con una divorciada, pero nos llevamos bien. Con este matrimonio tengo 2 hijos más. Me siento triste por no haberte dejado saberlo, pero conociendo tus escrúpulos contra las segundas nupcias, no me agradaba contártelo. Ahora quiero contarte todo antes de que me muera. Joel tiene 6 años ahora y Jeremías tiene 8, y odio morir y dejar a estos 2 hijos jóvenes. Me gustaría ir a verte, pero no puedo. Me había resuelto completar mis 20 años de servicio para ganar una buena pensión para el resto de mi vida, pero las cosas han cambiado. En otros 6 meses habría completado mi meta de retirarme y vivir en comodidad. En vez de esto tuve un ataque masivo al corazón y he recibido un despido honorable. ¿Quién me hace esto? No es justo. No hay pensiones grandes porque no serví mis 20 años completos y estoy completamente inválido. Estoy escribiendo del Hospital de los Veteranos en Nueva York. Ven a verme si puedes. Lamento el no haberte ido a ver cuando podía. Es demasiado tarde ahora. Sara echó una vez más su carga sobre el Señor, implorando la salvación de su hijo. Buscó la voluntad de Dios en planear ir a ver a Samuel. Cuando Dorcas oyó acerca de la carta y la necesidad de Samuel, estuvo lista para ir con su madre para verle. Hicieron planes de hacer un viaje por aire a Nueva York la siguiente semana. Se hicieron arreglos para dejar a Sara de 10 años y los 4 niños más pequeños con la familia del tío Santiago. Marcos llevaría a su esposa y a su suegra al aeropuerto y estaría allí para recogerlas al siguiente día. La visita con Samuel fue angustiosa. Él estaba sufriendo y estaba muy amargado. No había ninguna evidencia de penitencia y fue completamente claro que su vida estaba terminando. ¡Oh, qué triste! Lloró Dorcas mientras salían del hospital temprano en la tarde. Si tan solo hubiera algo que podríamos hacer, pero él tendrá que hacer su propia decisión. Gustosamente daré a mi vida por él, asintió la madre, pero eso no lo salvaría. Una vida ha sido dada por él, y a menos que él acepte eso no hay esperanza. La madre y Dorcas regresaron a casa tristes. Unos pocos meses más tarde, Samuel tuvo otro ataque masivo al corazón y nunca recuperó. Que se sepa, él murió como había vivido, alejado de Dios. Qué triste es cuando nuestra ambición es posesiones terrenales y una vida de comodidad, les recordó la madre a Marcos y a Dorcas mientras se congregaban para consolarla. Ahora Samuel ha perdido todas sus esperanzas para esta vida sin tener nada que esperar en el futuro. No hay nada tan importante como prepararse para la eternidad. Dios ha hecho todas las provisiones para nuestra salvación. Nosotros solamente necesitamos aceptarlas. Unos pocos meses después del funeral de Samuel, Marcos y Dorcas se mudaron a la finca de los padres de él, cerca de la iglesia de la colina. La despedida fue difícil. Sara extrañaría mucho su ausencia y a los nietos que a menudo entraban saltando a la casa para una pequeña visita. Pero aún así, Sara tenía un gozo profundo en saber que estos niños queridos eran fieles. Sara continuó sosteniéndose con el ingreso de su negocio en la pequeña tienda. Siguió adelante y se regocijaba diariamente ante la benevolencia de Dios con ella. Muchas fueron las oportunidades que tuvo para testificar y ofrecer ánimo mientras atendía a sus clientes. Raras veces había más de 1 o 2 clientes a la vez, y así ella llegó a conocerlos personalmente. La señora Bailey se detenía un poco cada mañana cuando traía a sus 2 hijitas a la escuela de la iglesia de los Pinares. Estoy tan contenta de que ustedes hayan aceptado a mis hijas en su escuela cristiana, le dijo ella a Sara una mañana. Yo veo una gran diferencia en ellas desde que asisten aquí. Puede ser en parte porque tuvimos que deshacernos de la televisión para poder mandarlas aquí. Eso también fue una bendición. Sí, asintió Sara.
Estoy segura de que hay muchos padres que verían una gran diferencia en sus hijos si los niños no tuvieran esa corrupción en la cual alimentarse cada día. La influencia de la escuela ha sido una bendición en nuestro hogar, continuó la señora Bailey. Y también hacer amistad con niños cristianos ha hecho una gran diferencia, estoy segura. Pues nuestros niños no son cristianos, Sara contradijo cuidadosamente. Si ellos no han dado sus corazones al Señor, están viviendo de acuerdo a la naturaleza caída, pero son grandemente ayudados por el entrenamiento de padres cristianos. Hay veces cuando necesitan ser castigados de acuerdo al método de la Biblia. Siguió explicando. La Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, y eso quiere decir que nuestros niños son como los de usted. Pero la Biblia les dice a los padres cómo controlar eso, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo sé que la Biblia dice eso, aunque mucha gente no lo cree, dijo la señora Bailey. Pero los niños de ustedes saben comportarse bien, y yo estoy agradecida de que los niños puedan estar con esa clase de influencia. Nos alegramos de que sus hijos puedan venir a nuestra escuela, y que es una bendición para ellos. Bueno, señora Bender, me tengo que ir, dijo la señora Bailey, pareciendo indispuesta a irse. Sigue escudriñando la palabra de Dios, la animó Sara con una sonrisa. Allí encontrará las respuestas a todos los problemas de la vida. Ustedes viven tan bien, siempre están alegres. Ha de ser bonito tener un hogar cristiano. Había ansiedad en la voz y los ojos de la señora Bailey. Nosotros también tenemos nuestros problemas, dijo Sara, pero sabemos a dónde acudir para hallar consuelo. Pero uno puede ver en sus rostros que han tenido una vida fácil. No muestran las líneas de preocupación y temor que algunos de nosotros tenemos. Continuó la señora Bailey, convencida de que Sara no había visto los problemas que las familias no cristianas tienen. La señora Bailey se fue. Sara se preguntó qué diría ella si supiera todo lo que Sara había pasado en su vida. Ella no necesita saber, decidió Sara. Gracias, Padre, por darme paz y un semblante claro que habla por ti, oró Sara mientras esperaba al próximo cliente, quien ahora cruzaba el porche. Buenos días, hermana Lea, saludó alegremente Sara a su vecina. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Ay, necesito algunos suministros. Viene la familia de Freddy este fin de semana. Más que todo necesito un poco de alegría para sostenerme a través de la bulla el fin de semana, cuando habrá 6 niños corriendo en la casa, dijo un poco desconsolada. Entonces añadió rápidamente. Oh, estoy alegre de que vengan, pero siempre estoy contenta cuando se van. Lea los Salmos 34 y 37, sugirió Sara, y medite un rato en el Salmo 127 del 3 al 5. Sara continuaba una alegre conversación mientras la hermana Lea lentamente juntaba unos artículos. Finalmente se fue y Sara se encontró sola. Regresó a su colcha. Espero poder terminar esta semana, suspiró. Se había sentido tan cansada en los meses pasados. A veces sentía que su salud estaba fallando más rápido de lo que debería estar para una mujer quien solo tenía 67 años de edad. Otro año pasó, un año ocupado para Sara mientras atendía su pequeña tienda y seguía ocupada con los pocos quehaceres de la casa. Estaba ocupada haciendo su colcha otra vez una mañana del invierno cuando el cartero se detuvo en el buzón. Tan pronto como se alejó del buzón, Sara ansiosamente se puso el abrigo para salir a entrar el correo. Marcos y Dorcas estaban muy ocupados en la finca y no escribían suficiente seguido para satisfacer el corazón solitario y hambriento de la abuela. Aún así, ella salía con esperanzas cada día a ver al buzón. «Gracias, señor», habló en voz alta a los azulejos que cantaban en el cerco. «¡Una carta de Dorcas!». Agarró ansiosamente la carta y se dio prisa a regresar a la casa. «Querida madre, no tengo tiempo para escribir mucho esta mañana, pero tengo noticias que quiero compartir contigo. Estoy segura de que tú recordarás al hijo de Samuel, Jeremías. Recuerda que le conocimos por unos pocos minutos en el hospital el día que visitamos a Samuel, varios meses antes de que muriera. Yo le pedí ese día que nos diera su dirección y me he comunicado con él varias veces en los años desde entonces. Hace varios meses recibimos una carta de él preguntándonos si podría venir a vivir con nosotros.
Su madre se casó otra vez y el padrastro no lo quiere allí. Jeremías tiene 16 ahora. Jeremías pensó que puede ser que su padrastro no lo quiere porque él se parece tanto a su padre. Él dice que su padrastro no parece ofenderse con Joel, quien tiene 14 años. De cualquier modo, Marcos llamó y se comunicó con ellos. Su madre estuvo de acuerdo en que él viniera a vivir con nosotros, así que fuimos a Nueva York para recogerlo. Había decidido no escribirte al respecto hasta ver cómo funciona. Él armoniza bien con nuestra familia, se parece tanto como Samuel a esa edad, y sí, él realmente se parece a su padre. Estamos muy contentos con él. Ahora, esta semana él aceptó a Cristo. Es tan sincero. Es un gozo ver su deseo de aprender y aplicar las escrituras a su vida. Estamos ansiosos de llevarle para verte. Sé que te dará alegría. Sara inclinó su cabeza y lloró de alegría. Otra vez pensó en la gloria en lugar de cenizas. Dios es tan bueno, exclamó en voz alta. Repetía esa frase a menudo las siguientes semanas mientras compartía las nuevas de su nieto con todos los que se encontraba. Varias semanas más tarde, su hermano Santiago llegó a su casa un domingo por la tarde. Sara lo encontró en la puerta. ¡Qué sorpresa tan bonita! Exclamó con una sonrisa alegre. ¿Qué te trae por aquí para verme inesperadamente? Primero que todo, empezó él, Felisa quiere que te invite para el almuerzo mañana. Sara pensó en los muchos domingos de soledad que había pasado. Seguramente me encantaría ir, contestó alegremente. Pero también vengo con unas noticias tristes. Sara levantó la vista sorprendida, de repente reconociendo que él no había respondido con amabilidad al espíritu alegre de ella. Felisa tuvo una llamada telefónica esta tarde antes de que yo viniera aquí. ¿Una llamada telefónica? ¿De dónde? La cara de Sara se miraba preocupada. Había algunas noticias buenas y algunas tristes, añadió él. Primero te daré las noticias buenas. Marcos y Dorcas y los niños planean venir mañana a Los Pinares. Entonces todos ellos están bien. ¿Pero qué ha pasado? ¿Está bien Jeremías de Samuel también? ¿Estará él con ellos? Sara esperó pacientemente. Ella no estaba acostumbrada a volverse rápidamente histérica. Su voluntad estaba sometida a la voluntad de Dios, aceptando lo que él permitía como un regalo de su mano para su bien. Estaba sumisa, pero en su corazón de madre había una profunda preocupación por su familia. Santiago aclaró su garganta. Jacob murió anoche en una pelea de borrachos. Por supuesto que Dorcas se siente destrozada por su padre. Quiere pasar a verte mañana. Entonces irán de aquí al valle de Germantown para estar allá para el entierro. Ella dijo que le sería un placer llevarte, pero no supone que quieres estar allá. No, no creo que soportaría estar en el entierro, concluyó Sara pensativamente. Entonces las lágrimas empezaron a correr libremente mientras la verdad terrible de la situación penetró en su corazón. El corazón que una vez se había emocionado por el amor del joven y más tarde había sufrido amargas crueldades a manos de él. Sí, si él habría dejado esa maldita borrachera, habría sido un buen hombre, dijo entre lágrimas. Santiago lloró con ella, volviendo a vivir también los muchos años en que había sido un observador silencioso del abuso que su hermana padeció. Hermana, dijo finalmente, nosotros solamente podemos dejar a Jacob en las manos de nuestro justo Dios. No podemos dejar que su muerte nos robe el gozo. Oh, Santiago, lo sé, sollozó Sara, pero a través de todos estos años yo había continuado a orar fervientemente por su salvación y ahora ya no hay esperanza. Sara, tienes que recordar que él tuvo muchos años y muchas oportunidades de arrepentirse. Santiago intentó otra vez de consolarla. No debemos pensar que Dios es injusto. Finalmente, cada persona tiene que tomar su propia decisión y él ha tomado la suya para jamás cambiarla. Sí, Santiago, tienes razón. Dios es misericordioso y él le dio a Jacob muchas oportunidades. Santiago se puso de pie. ¿Puedo conseguirte algo para comer, Sara? Preguntó amablemente. Te ves pálida y cansada. Gracias, Santiago, pero no, estaré bien. ¿Una taza de té caliente? Tal vez yo podría tomar eso, replicó Sara.
Sí, yo tomaré una taza de té. Pero ven, siéntate en la cocina. Yo misma lo voy a hacer y también una para ti. La visita de Dorcas consoló a su madre. Ver al hijo de Samuel, quien le parecía a su propio Samuel, rejuvenecido, reanimó a su espíritu decaído. Pero más que todo fue consolada por el compromiso devoto de Jeremías con Cristo. Aunque sentía mucha tristeza por la muerte de Jacob, ver a uno de sus más descendientes en el camino recto y angosto fue un tremendo ánimo para Sara. El amor de Jeremías para su abuela, a quien nunca había conocido antes, parecía instantáneo y espontáneo. Sara se regocijó de su aparente deleite con tan solo estar cerca de ella. Le encantó escuchar hablar y mirar la cara que la llevó 30 años al pasado, cuando su propio hijo era un adolescente. Me da tristeza que no podemos verte a menudo, mamá, le dijo Dorcas mientras salía la siguiente mañana. Marcos está muy ocupado en la finca y es muy difícil salir. Solo deseo que vendieras aquí y que fueras a vivir con nosotros. Dorcas miró cariñosamente a su madre. Seguiré viviendo aquí mientras pueda, Dorcas, pero te agradezco la oferta. Sara miró ansiosamente el carro de Marcos mientras se alejaba en su camino a Germantown. Sentimientos agitados luchaban en su pecho. ¿Había tomado la decisión correcta de no ir al funeral de su esposo? Ella había hablado con hermano y hermana Benner el otro día, pero ellos no le habían dicho qué hacer, excepto que hiciera lo que la hacía sentirse cómoda. Era cierto que ella se sentía más cómoda estar lejos, no sujetándose otra vez a tal estrés. Mientras los años pasaban, Sara se volvió más y más débil hasta que fue incapaz de seguir con todas las responsabilidades que requerían el estar sola. Su hermano Santiago la había animado a vender la tienda, o por lo menos cerrarla, e ir a vivir con él y su familia. Los hijos de él, excepto los dos más jóvenes, se habían ido ahora. Nosotros tenemos suficiente lugar, le rogó. Por fin Sara cedió y vendió su casa y la tienda. Deshacerse de su hogar fue difícil, pero no estaba tan apegada a las posesiones terrenales que no podía deshacerse de ellas y seguir viviendo alegremente donde quiera que estuviera. Santiago y varios de sus hijos ayudaron a mover algunas de sus cosas a algunos cuartos disponibles en la casa de ellos. La presencia de Sara en el hogar Jordan les fue una bendición. Ella halló muchos quehaceres pequeños con los que se mantenía ocupada. Cuando no había remedios para hacer, se mantenía ocupada haciendo pequeños trabajos de bordar o crochet. En el verano, a menudo se encontraba ayudando a hacer cualquier cosa que tenía que ver con conservar frutas y vegetales para el invierno. Durante las tardes de invierno, descascarar nueces era un pasatiempo favorito. Muchos eran los huéspedes en el hogar Joder quienes comentaban la alegría de la tía Sara. Sí, ella siempre parece feliz y contenta, aunque sabemos que tiene muchas angustias. Felisa, la esposa de Santiago, contestó a tales comentarios. Disfruto mucho tener a ella con nosotros, y para Santiago es un privilegio poder ayudar a su hermana. Los niños también se benefician de su vida consistente y piadosa y su aceptación alegre de todas las cosas que le llegan. Ella es una evidencia viva de la gracia maravillosa de Dios, es un ejemplo de la hermosura de la ancianidad. Al oír este comentario una vez, Dorca añadió, gloria en lugar de ceniza. Sabía que su madre a menudo luchaba con la tentación de desanimarse por las manchas sucias y oscuras de sus experiencias presentes que resultaban de la rebelión y el egoísmo de su juventud. También sabía que el amor y el poder de Dios eran capaces de darle a su madre el óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Su madre se había sometido a la voluntad de Dios y había mantenido la angustia escondida debajo del manto de alegría para que pudiera glorificar el nombre de Dios. Y con esta frase concluimos el capítulo número 11 y tenemos pendiente el capítulo número 12 que ya es el último y les quiero adelantar el título. El título es Gloria en lugar de ceniza. Y es el último, wow, casi hemos completado nuestro libro,
Y en verdad valoro tanto los comentarios que ponen en los videos, porque sé que muchas personas realmente les encanta este libro y no tienen la oportunidad de tenerlo en físico, de conseguirlo. Y me alegra mucho poder serles de bendición y poder compartir con ustedes este material. Así que les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por seguir escuchando esta interesante historia y tenemos pendiente el último capítulo. Muchas gracias y hasta luego.